Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En todas las religiones del mundo, en todas, escuche bien, en todas las religiones del mundo, el hombre tiene que hacer algo para ganarse la salvación. Gracia, del griego charis, significa favor inmerecido, impagable. Siempre hemos escuchado que hay miles de religiones en el mundo, ¿cierto? Siempre hemos oído eso. Pero en realidad hay dos. En el fondo hay solo dos. El cristianismo, que cree en la salvación por gracia, y todas las demás que creen que el hombre tiene que hacer algo para ganar su salvación. O sea que nosotros podemos clasificar las religiones del mundo en las que creen que el hombre tiene que hacer algo para ganar la salvación, y las que creen que la salvación es por gracia. De tal manera que la única en el planeta que cree que la salvación es por gracia es el cristianismo. Y todas las demás entrarían en esa segunda clasificación. Por eso es que no nos entienden las demás. Y cuando el evangélico comienza a comportarse como que él tiene que hacer algo para ganarse la salvación, nada más y nada menos que él está pensando como piensan todas las demás religiones en este planeta. Y está dejando de creer en lo único que nos diferencia de todas las demás. Nada más y nada menos. ¿Sí me está copiando? Debemos recordar dos conceptos que yo los he dicho en otras oportunidades. El primero, misericordia. ¿Qué significa misericordia? Dios no me da lo que yo merezco. Misericordia, escuche, es una negativa. Dios no me da lo que merezco. En su misericordia me alcanza. Yo debía ser castigado y no me castigó. En su misericordia me alcanzó. ¿Y la gracia? ¿Es lo mismo? No. La gracia no es una negativa, sino es una positiva. Y entonces decimos, gracias, Dios me da lo que no merezco. Dios me da lo que no merezco. Es decir, en la misericordia el Señor deja de darme algo que tenía que darme por justicia, aunque el hecho de que no me lo dio no quiere decir que hizo amnistía ni dijo borrón y cuenta nueva, no, sino que alguien pagó un gran precio por eso. O sea, eso no salió de gratis. Fue Cristo que lo pagó. Así que el Señor no hizo amnistía internacional, no. El Señor hizo un acto de justicia. Alguien pagó el precio de tu pecado. Es como el que come en la casa. Y entonces no cuida las cosas de la casa.
no ahorra la comida de la casa, rompe las cosas, ensucia la ropa, rompe la ropa, porque todos se lo han regalado. Pero cuando tú la compras, tú te das cuenta cuánto vale. Y dices, la voy a cuidar porque esto costó caro. Bueno, tu salvación, hermano, costó cara. El hecho de que no te costó nada a ti no significa que no costó un gran precio. ¿Me está entendiendo? El Señor Jesús murió en la cruz para pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar, y así nosotros poder ser salvos por pura gracia. La gracia es un favor inmerecido. Es un regalo que recibimos sin tener mérito alguno. ¿Sabe cuál es el problema del evangélico? Que él cree que tiene mérito. Entonces empezamos a decir, yo diezmo y ofrendo. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me habéis dado lo que yo merezco? Porque yo merezco. ¿Qué mereces tú? Tú mereces el infierno, pero por gracia no estás ahí. Igual yo, ¿no? Eso es lo que nosotros merecemos, pero el Dios que dice eso a la gente no le gusta mucho. Es un regalo que recibimos sin tener mérito alguno. Si usted piensa que eso es diferente, usted nada más y nada menos está pensando como piensa el resto de las religiones de este planeta. Y no está pensando de la forma como piensa el cristianismo, que es en su doctrina, en su base profunda, es lo único que nos diferencia del resto de las religiones del mundo. Usted y yo no tenemos mérito. Si tuviéramos algún mérito, si pudiéramos ganar la salvación, entonces ya no sería que por gracia. Esa es la gran verdad. Para ser salvos, nosotros no tenemos ningún mérito. Vamos a leer el mismo Efesios capítulo 2, pero desde el versículo 1 hasta el 5. Vamos a ver qué nos dice, ¿ok? Efesios 2, 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ya sabemos que es misericordia, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es posible la salvación sin arrepentimiento. La doctrina de la gracia es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. La razón por la que nosotros estamos hoy aquí. La razón por la que somos iglesia. La razón por la que la iglesia evangélica existe. Viene del protestantismo. Viene de el resultado de las luchas de los reformadores. Llámese Martín Lutero y otros más. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus,
y soli Deo gloria. En esas 5 razones descansa la doctrina cristiana. Eso fue lo que se rescató cuando la iglesia, cuando surgió el protestantismo como un movimiento de reformas de aquella iglesia que se había caído en oscuridad. Recuerda que íbamos saliendo del oscurantismo. El oscurantismo, un periodo de aproximadamente 1000 años, entre los años 500 y los 1500. Periodo en los que no había acceso a la Santa Escritura. La gente no podía leer la Biblia, no estaba ni siquiera en su idioma. En el budismo, tú necesitas 8 pasos para librarte de tus deseos egoístas. En el budismo. En el hinduismo, tú necesitas sufrir para purificar tu karma. Y en el Islam, tú necesitas hacer obras para que Alá te pueda salvar. Lo mismo en el catolicismo romano. Tú necesitas hacer obras para ser salvo. En todas las religiones del mundo, la palabra clave es hacer. En todas las religiones del mundo, la palabra clave es hacer, menos en el cristianismo. En el cristianismo, la palabra clave es está hecho. Hace 2000 años, Jesús lo hizo en la cruz. ¿O usted cree que es una casualidad cuando dijo, Señor, consumado es? La obra está hecha. ¿Lo hizo por nosotros o no? Él nos hizo salvos. No tenemos mérito. Pasaban un río, unos ciervitos, unos venaditos, en un video que vi en redes sociales. Pasaban unos venaditos. Y había un grupo, y habían muchos cocodrilos, y también habían leones en la parte de afuera esperando que los venaditos salieran. Pero hubo uno que parece que fuera de milagro se salvó. De hecho, lo agarró un cocodrilo y lo volteó, y él se zafó del cocodrilo y se fue corriendo, y cuando ya estaba libre de peligro, se acabó el video. Y el que puso el video puso abajo, cuando vi este video, entendí la gracia de Dios. Yo era como ese venadito que se salvó de los cocodrilos que se lo quería comer. Todos los demás murieron, pero él se salvó. Él tuvo realmente gracia. Eso es lo que nos diferencia de todas las religiones de este mundo. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Nosotros somos salvos por lo que Cristo ha hecho. ¿Usted me está copiando la idea? No es por lo que hacemos, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. De aquellas 95 tesis, que deberíamos tener una serie de cada una, 95 temas. De aquellas 95 tesis que Martín Lutero publicó en Wittenberg, en Alemania, escucha lo que dice la tesis número 62. Dice Martín Lutero: el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio santísimo de la gloria y de la gracia de Dios. Dijo Martín Lutero en la tesis número 62. Probablemente Martín Lutero tuvo que haber leído lo que escribió Agustín en el siglo IV, unos 100 o 100 y tantos años antes, o unos 100 años antes quizá. Sino que
si lo que nos diferencia de todas las religiones del mundo es la salvación por gracia, ¿cómo es que hay todavía muchos creyentes que no entienden la doctrina de la gracia? Si es lo único que nos diferencia de todos, que todavía entienden el Evangelio de una forma como lo entendían antes. El hombre no tiene mérito alguno para ser salvo. No hay nada que él pueda hacer para ganar la salvación. Pastor, ¿cómo es eso? Por eso dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Lo repetimos, aquí está, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, se llama regalo, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué le parece si buscamos otra versión? A ver qué nos dice. ...8 y 9... Vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, dice la versión Nueva Traducción Viviente. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvo, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice el pastor Chuy Olivares, un pastor pentecostal que respeto. Dice, siendo pentecostal, dice, si la salvación la pudiéramos ganar, el mismo Cristo hubiera dicho, quedando sentado en el cielo, sálvese quien pueda. Dice el pastor Chuy Olivares. Si la salvación la pudiéramos ganar, el mismo Cristo se hubiera quedado en el cielo y diría, sálvese quien pueda. Dice el pastor Chuy Olivares. No podemos hablar de la gracia de Dios sin hablar de su amor. Porque el amor fue el que dio origen a la gracia de Dios. Su inmenso amor, su eterno amor. El amor de Dios es incondicional porque no había ninguna condición en nosotros, ninguna cualidad que me hiciera merecedor de la salvación. El problema con la gente es que ellos creen que ellos merecen la salvación porque como ellos se portan bien, como ellos son buenos, como no fuman, no beben y no bailan pegados, y ellos son buena gente, requete buena gente, Dios te ha obligado a darle la salvación a ellos. Y eso es completamente una gran mentira, porque ninguno de nosotros somos merecedores de la salvación. No tenemos mérito alguno. La fe, que no es una obra, no es una obra. Porque la fe no es algo que se pueda hacer, ¿no? ¿Usted se acuerda la canción de un cantante que no sé por qué discrepa tanto lo que habla de sus canciones, no sé? Pero esta canción dice una gran verdad. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón
es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y dice la canción: si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Dice Jeremías en el capítulo 31, Jeremías 31, versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando pienso, vamos a leer lo que dice en la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, ¿no? Dice: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Cuando pienso en ese amor eterno de Dios que me atrajo hacia Él, porque su amor me atrajo hacia Él, pienso en esa lista en la que mi nombre está escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que tu nombre y el mío están escritos en la lista de los salvos desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es posible? Porque hay una lista de escogidos. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a ver cómo dice, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tremendo, ¿no? Como dice, si lo leemos en la Nueva Versión Internacional, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. Nosotros pensamos en el amor de Dios, así como nosotros amamos. El amor del hombre no es igual al amor de Dios. El amor del hombre es egoísta, es egocéntrico. Te amo porque te necesito. Ese te amo porque te necesito está centrado en mí, ¿o no? Está centrado en mí, porque te amo porque te necesito. Te amo porque no puedo vivir sin ti. Te amo porque tú me haces sentir bien. Te amo porque sin ti me siento solo. Te amo porque me das seguridad. Y te amo porque me. ¿Centrado en quién? En cambio, Dios te ama porque tú le necesitas. Te ama
sin que puedas suplir alguna necesidad en Él, porque Él no nos necesita. Te ama porque te quiso amar. Dios es completamente independiente. Él no necesita de nosotros. Absolutamente independiente. Se ha dicho que Dios no puede vivir sin nosotros. ¿Quién dijo eso? Esa es una forma romántica del amor de Dios, ¿no? Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, que es diferente. Por ahí una predicadora hace un tiempito, muy famosa, dijo que en la salvación el Señor aportaba el 60% y que nosotros los hombres aportábamos el 40% para ser salvos. Dios pone el 60% y nosotros el 40% para alcanzar la salvación. Jesús pagó el 100% de la salvación. Así que el hombre no tiene mérito para alcanzar la salvación. No tiene mérito alguno. Si Dios colocara el 99%, nosotros no nos alcanzaría la vida para pagar el 1% restante. Es que somos malos por naturaleza. Lo voy a leer Marcos en el capítulo 10. Y a la gente le cuesta escuchar estas palabras, ¿yo? Porque nosotros constantemente decimos, no, pero fulano de tal, Pedrito, es que él es bueno, él es bueno, él es bueno. En el fondo él es bueno. No, nadie es bueno en el fondo, según el Evangelio. No, a muchos no les gusta escuchar esto, pero no es mentira. Y no lo voy a decir yo. Ahora vamos a lo que lo diga el Señor, pues. Marcos 10, capítulo 10, versículo 17 al 18. Vamos a ver la respuesta de Jesús ante este comentario. Marcos 10, 17 y 18 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay, ninguno hay bueno, sino solo Dios, sino solo uno, Dios, dice. Usted no se ha preguntado por qué Jesús respondió así, ¿verdad? Yo creo que con una pizca de ironía le dice al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. El único bueno es Dios. Aunque cabe destacar y aclarar que Jesús sí es bueno. Yo creo que él quería tocar el corazón de aquel joven y moverlo al arrepentimiento, porque nadie puede arrepentirse si piensa que es bueno. Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No es posible el arrepentimiento sin reconocer que hay maldad en mi corazón. No es posible.
No es posible el arrepentimiento sin el reconocimiento del pecado. Creer que somos buenos es orgullo, es arrogancia y me aleja de la posibilidad del arrepentimiento verdadero. Por eso Efesios 2 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque si Dios tuviera que darme las gracias por algo que yo hice, entonces yo me pudiera gloriar. Pero resulta que no hice nada. Todo lo hizo Él. Ninguna obra. Hernán lo dijo hace rato. Aportamos un paso de fe. Fe fue lo que aportamos, pero no es una obra la fe. Y también es un don de Dios, porque dice que la fe ha sido repartida a cada uno. O sea que al final Dios también nos dio la fe, ¿no? Es impresionante como en Dios tenemos todo. Mire el mismo Romanos, pero capítulo 8, Romanos 8. Y leemos el versículo 7. Una vez me preguntaron: pastor, ¿es posible ser completamente perfecto en esta tierra? Porque al cielo no entra nada inmundo. Entonces hay gente que piensa que pueden llegar a ser perfectos porque en el cielo no entra nada inmundo. Están pasándose un pequeño pasito, que es que la sangre de Cristo nos hizo santos y limpios, y por eso es que podemos entrar, no por nuestro propio mérito. Versículo 7 de Romanos 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, mientras que estemos en esta carne no podrá sujetarse 100% a los designios de Dios. Siempre tendremos que batallar con ella. Es una batalla constante, de día a día. Murió un evangélico y llegó al cielo. Y cuando llega al cielo está un ángel en la puerta y con una libretica, y le dice: ¿usted qué viene a hacer? No, vengo a entrar al cielo. Sí. Pero usted, ¿por qué cree usted que debo dejarlo entrar al cielo? Yo tengo que estar en esa lista. Yo asistí a la iglesia allá en Maracaibo. Yo asistí a la iglesia allá en Maracaibo. Ajá, pero contame, dice el ángel, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Bueno, yo era buen esposo, fui buen esposo, fui buen padre, fui buen hijo. Siempre fui responsable con todas las cosas de mi hogar. No tuve otras mujeres, no dije mentiras. Fui una persona intachable, correcta, no quedaba mal con nadie en las deudas, no tenía deudas. A todo el mundo le pagaba lo que le debía. Y toda mi familia me quería, hasta la familia de mi esposa me quería. Dice el ángel: muy bien. Un punto. Continúe, por favor.
Bueno, yo era buen cristiano. Tenía cargos en la iglesia, tenía un ministerio, tenía célula. Trabajé, evangelicé, hice muchas cosas. Y no faltaba a la oración. Eso sí, era un hombre de oración. Y siempre estaba presente y el pastor siempre contaba conmigo. Fui para la obra misionera. Cuando nadie quería ir, yo iba. Estaba tempranito en la iglesia, acomodaba la silla y era el último que me iba también. El pastor siempre contaba conmigo en todas las cosas. Dice el ángel: muy bien. Un punto. Continúen, por favor. Se empezó a estresar. Y dice: bueno, yo era buen vecino. Hasta las viejitas las pasaba a la calle. Hacía obra social. El que venía a pedir, yo le daba. Fui para la cárcel a predicar. Fui para la sierra, para la selva. Evangelicé drogadictos, evangelicé prostitutas. Me los gané para Cristo y todo eso. Y usted no tiene idea cuánto tiempo tuve yo predicando, y también tuve buen testimonio en mi comunidad. Dice el ángel: muy bien. Un punto. Continúen, por favor. Ya no lleva más nada que decir. Y dice: señor ángel, disculpe usted, ¿cuántos puntos son? Él le dice al ángel: son 1000. Y dijo: 1000. No, ahí entra uno solamente por la gracia de Dios. Y dijo el ángel: 1000 puntos, pase. ¿Cuál mérito? Hubieses pasado toda la vida ahí contando historias. No tenemos mérito alguno para alcanzar la salvación. Estamos lejos de la posibilidad de ser salvos. Sin Cristo, sin su sangre, sin su misericordia, sin su gracia, no es posible alcanzar el cielo. Nadie puede ni podrá. Solo a través de Cristo, solo por gracia y nada más por gracia. Cuando nosotros intentamos ser salvos por nuestros propios medios, estamos siendo altivos. Ay, nos creemos buenos. Nos creemos buenos. Lo bueno que tenemos es porque Cristo ha venido a vivir en nuestro corazón. Por eso tenemos algo bueno aquí dentro. Dice el apóstol Pablo que tenemos un tesoro en un vaso de barro. Un tesoro en un vaso de barro, está adentro. Pero el vaso sigue siendo de barro. Sigue siendo de barro. Y desde que nacemos, el salmista dijo: Señor, en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. O sea, soy pecador desde que nací. Es lo que está diciendo el salmista. ¿Quién enseña a los niños a portarse mal? Yo no he visto a nadie enseñándole a portarse mal. Mire, eso se hace así. Mire, cuando usted se quiera portar mal, yo no he visto nunca a nadie. Porque eso viene ya integrado en su naturaleza. Usted tiene que enseñarlo a portarse bien, porque el mal ya viene con ellos, aunque ellos no sean conscientes o no lo entiendan en el momento. Pero su tendencia es hacer el mal, aún en su inocencia, porque vienen contaminados con la naturaleza de los padres. Cuando uno le va a predicar a alguien el evangelio, la gente siempre te dice: es que yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente. Me preguntan: yo no hago nada malo. Es que ¿qué hago yo de malo? Yo no hago nada malo. ¿Y tengo que arrepentirme de qué? Yo no tengo nada de que arrepentirme. Sí, seguro. Porque la gente no es consciente. Y el evangelio, siempre decimos que es buena noticia.
Hay buenas nuevas, pero ya va. Antes de la buena nueva, hay que entender una mala noticia. Que si no te arrepientes, ya estás condenado. A la gente le gusta Juan 3:16 y lo dejan hasta ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pum, lo dejan hasta ahí. Pero después dice, porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Cuando dice ya ha sido condenado es porque ya viene condenado. La sentencia está dada. La salvación sería para librarte de la sentencia que ya tienes encima. Y entonces uno puede decir, ok, vas a aceptar ese regalo inmenso que es la salvación por pura gracia. Pero es porque ya venimos con ese peso de la condenación eterna desde que nacimos. Y cuando tuvimos conciencia, ya somos culpables. Esa es la verdad. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Quién enseña a los niños a portarse mal? Cuando alguien se hace rico, la gente dice, es que el dinero lo cambió. ¿Se han escuchado eso? Es que el dinero lo cambió. Pero eso no es verdad. El dinero no lo cambió. Eso siempre había estado ahí en su corazón. Lo que el dinero hizo fue que lo hizo sacar lo que tenía por dentro, que siempre había estado ahí. Sacó algo que siempre estuvo en su corazón. Si quieres saber qué hay en el corazón de una persona, bueno, fue fácil, dale un poquito de poder y te dirá qué es lo que tiene por dentro. Pero no es que le está llegando eso ahora nuevo, no. Eso siempre lo tuvo adentro. Lo que pasa es que ahora no había tenido la oportunidad de sacarlo porque no había tenido poder. Usted mira a los reyes de la Biblia, cómo era posible que entraban al poder y eran unos angelitos y al pasar los años ya se habían convertido en unos demonios. Por eso David fue llamado conforme al corazón de Dios, porque era el menos malo. Porque ya él también había maldad en el corazón de David. Pero no es igual un pecador arrepentido que goza con la gracia de Cristo por medio del sacrificio de la cruz, que un pecador sin arrepentimiento. No es igual. Antes para bautizar a una persona se reunía toda la iglesia y pasaban al hermanito y le preguntaba, hermano, ¿estás aquí? Porque vamos a determinar en este día si te puedes bautizar o no te puedes bautizar. Hay una serie de preguntas que los hermanos te van a hacer, luego te vas a salir, vamos a discutir si estás listo o no para bajar las aguas. Se para el primero. Hermanita Petra, ¿qué eras tú antes de ser cristiana? Y dijo Petrica, una pecadora. Muy bien, gracias Petrica. Se sentó, se levantó otro de los ancianos y dijo, en relación con la pregunta anterior, si antes era pecadora, ¿ahora qué eres? Y dice Petrica, una pecadora igual.
Se sienta. Se levanta un tercer anciano y dice: tomando en cuenta las dos preguntas anteriores, si antes era una pecadora y ahora también, al menos dime cuál es la diferencia. Y dijo Petrica: bueno, porque antes yo andaba detrás del pecado, pero ahora el pecado anda detrás de mí. Y le aprobaron el bautizo. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros somos pecadores arrepentidos. Y por causa del arrepentimiento y la fe, entonces se abre las puertas del cielo, la gracia desciende sobre nosotros y el sacrificio de Cristo paga nuestra deuda. No así con un pecador no arrepentido, que tiene la deuda completica. La diferencia está en el arrepentimiento. Amén. Vamos a Mateo en el capítulo 15. Mateo en el capítulo 15, versículo 19. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso sale del corazón del hombre, porque está en el corazón del hombre. Pensar que nosotros podemos ganar nuestra salvación por mérito humano es hacer que el cristianismo sea igual a todas las religiones del mundo. Es desvirtuar completamente la doctrina fundamental de lo que nos hizo cristianos. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, porque sin reconocimiento del pecado no hay arrepentimiento ni hay salvación. Dice Juan capítulo 16, lo dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan en el capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se hace necesaria la intervención del Espíritu Santo. Él llegó primero a tocar la puerta de nuestro corazón. Sin el toque del Espíritu Santo, nosotros no hubiésemos podido reconocer nuestro pecado, y sin reconocimiento del pecado no hubiese habido arrepentimiento, y sin arrepentimiento no habría salvación ni gozaríamos de la gracia de Cristo. Si lo vemos en el mismo Juan, en el capítulo 6, versículo 44, lo dice de la siguiente manera. Dice el mismo Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, usted viene a Dios porque el Señor fue a tocar la puerta de su corazón. O sea que menos mérito tenemos. No es que el único mérito que yo tengo es que yo sí busqué a Dios. No, lo buscaste porque el Espíritu Santo te buscó. Porque aquí dice
ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trae. O sea, ni en eso tenemos mérito. El hombre está preso en su pecado, está ciego y no puede venir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. La razón por la que no puede venir a Cristo es porque no quiere venir a Cristo. Curiosamente es así. El hombre se siente contento en su pecado. El problema es que nosotros amamos nuestro pecado. El hombre aborrece a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Crean un Dios en su propia imaginación, que les consiente su pecado, pero ese no es el Dios verdadero. Pero no quieren a ese Dios que nos dice que somos pecadores, pero no quieren a ese Dios que nos dice que sin arrepentimiento no hay salvación. No quieren a ese Dios. A eso no les gusta. Mucho menos quieren a ese Dios que nos dice que un arrepentimiento sin cambios no es real, no es verdadero, y que es necesario el abandono del pecado como fruto digno de arrepentimiento verdadero. A ese Dios no le gusta a ellos. Ahora bien, a una pregunta importante, ya cerrando el tema. Si no es por mérito humano, si no hacemos nada para ser salvos, entonces las obras importan. Importan las obras. Si no hacemos nada para ser salvos, entonces, ¿de qué sirven las obras entonces? Bueno, si vamos al mismo Efesios 2, que leímos hasta el 9, ¿verdad? Efesios 2, leímos hasta el 9, leemos el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, no es lo mismo decir por buenas obras que para buenas obras, no es igual. Entonces, una es causa y la otra es efecto. Entonces, nosotros no somos salvos por obra, pero sí somos salvos para obras.